Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la Infoconf 2021. En esta oportunidad vamos a tener la disertación de Verónica Marinelli y de Manrique González Avellaneda, que son los que van a disertar sobre el proceso de normalización en informática forense de la IRAM ISO IEC 27037. Yo también pertenezco a ese comité, pero bueno, ellos son los que van a venir a darnos el detalle para que ustedes conozcan cuál ha sido el proceso de estudio de la primera gran norma de la informática forense, que es la ISO 27037. Antes de que comencemos, Verónica y Manrique, voy a leer un poquito sus currículums reducidos. Verónica está a cargo y es coordinadora de la Comisión de Informática Forense de el IRAM. Recordemos que el IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación de Normas Internacionales. Verónica Marinelli es licenciada en Ciencias Químicas y se especializa en seguridad informática. Dentro de su trayectoria en el campo de la seguridad informática se destaca su experiencia en PKI y firmas digitales y desarrollo de normas para procesos de certificación de autoridades certificantes, procedimientos de validación, emisión y administración de certificados digitales y acuerdos relacionados con PKI. Se desempeña, obviamente, como ya lo dije, como coordinadora de normalización en el IRAM y tiene a cargo los subcomités de calidad de tecnología de la información, gestión de riesgos, seguridad en tecnología de la información, informática forense, entre otros. Por su parte, Manrique González Avellaneda es ingeniero industrial del ITBA, experto en informática forense de la UTN y actualmente maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad de la UBA. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales en informática forense, es socio de iWay SRL desde 1994, dedicado a la informática desde 1981 y a la informática forense desde 2002. Ha participado en diversos eventos como disertante, panelista, director de simposio y ha llevado adelante talleres y capacitaciones para el sector público en Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Así que bueno, sin mayores presentaciones, los dejo a ustedes con la disertación. Verónica, Manrique, adelante, es un gusto tenerlos. Está silenciada, Verónica. Sí. No quería hacer ruido antes. Bueno, muchas gracias, Pablo, gracias por la invitación. Y bueno, empiezo a compartir pantalla. Dale nomás. Nuestra idea es contarles un poquito cómo es primero el proceso de normalización, tanto nacional como internacional. No sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto, Verónica. Perfecto, escuchaba un poquito de eco. Normalización tanto internacional como nacional como internacional, que estamos haciendo en informática forense para que tengan una idea de cómo se estudian estas normas. Y después Manrique les va a hacer una presentación exhaustiva sobre la 27037. Bueno, estos somos nosotros. Ya Pablo nos introdujo. Y les quería contar un poquito qué es el IRAM. El IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, como mencionó Pablo. Somos el organismo nacional de normalización en Argentina. Somos una asociación sin fines de lucro, una ONG, digamos, que nos mantenemos por nuestros propios ingresos. Y fuimos fundados en 1935, incluso antes que la ISO. Somos el organismo de normalización más antiguo de América Latina. Como organismo de certificación, certificamos productos, servicios, sistemas de gestión y competencias personales, y también proveemos servicios de capacitación de personas. Tenemos un centro de documentación normativo
que es el más grande de América Latina, y ahí pueden acceder a documentos tanto nacionales como internacionales o de otros países, y los documentos incluso se pueden consultar de manera gratuita antes de adquirirlos. Un poquito en números, bueno, fuimos creados en 1935, damos más de 300 cursos en 13 áreas diferentes todos los años, tenemos más de 350 organismos de estudio de normas activos en este momento, y más de 8.000 normas nacionales publicadas, así como en nuestro centro de documentación se pueden acceder a más de 250.000 normas extranjeras, tanto internacionales como de otros países, como les mencioné antes. Participamos en 113 comités de ISO como miembros P y 279 como miembros O. Esa es una distinción que después a lo mejor les puedo explicar más adelante. Y tenemos varios cargos, incluso tenemos un cargo en el consejo directivo de la ISO. Nuestro director de normalización es parte del consejo directivo de ISO. Nuestra misión, contribuir y mejorar la calidad, la competitividad y la seguridad de las personas y de los bienes, y promover el uso racional de los recursos, facilitar la transferencia de conocimientos. Ser referentes en materia de desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos, es nuestra visión, y nuestros valores son la trayectoria, la independencia, el profesionalismo, la confiabilidad y el compromiso. Tenemos distintas representaciones en distintas partes del país, con varias filiales, e incluso tenemos algunas en otros países. Primero les quería contar un poquito sobre el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Este sistema fue establecido en 1994 y después se modificó en el año 2018. Se establece hoy en día un Consejo Nacional de Normas, Calidad y Certificación, del cual dependen, por un lado, el organismo de normalización, que somos nosotros, y por el otro lado, el OAA, que es el Organismo Argentino de Acreditación, que es quien acredita a los laboratorios y a los distintos organismos de certificación que hay en el país. Esta infraestructura nacional de la calidad, que existe en otros países también, no somos el único que la tiene, y lo que hace es proveer un marco para la normalización, la acreditación, la metrología y los servicios de evaluación de la conformidad, que es lo que todo el mundo conoce normalmente como certificación. El NSB, que somos nosotros, es National Standardization Body en inglés, Organismo Nacional de Normalización, es una de las 3 organizaciones fundamentales, y las otras 2 son el Instituto Nacional de Metrología, que en Argentina es el INTI, y el Organismo de Acreditación Nacional, que en Argentina es el OAA. Todos los otros servicios de la infraestructura de calidad que tiene un país se derivan de esta infraestructura que establecen estos 3 organismos. Y a su vez, estos 3 organismos son el nexo con organismos similares de otros países e internacionales. Entonces, de esta manera se establece una red de normalización, de evaluación de la conformidad, de metrología, a lo largo de todo el mundo. Estos son algunos pequeños ejemplos de normas IRAM que pueden haber visto. Esta norma es, por ejemplo, de buenas prácticas, y esta norma es de requisitos de productos. Hay normas de distintos tipos, y bueno, quienes se introduzcan un poco más en la normalización podrán entender las diferencias entre esos tipos de normas. ¿Quiénes elaboran las normas? Esto es muy importante. Las normas voluntarias, como las nuestras, las elaboran todas las partes interesadas. La idea del Instituto Nacional de Normalización es que se busquen todos los que puedan llegar a estar interesados en un producto, servicio, en unas buenas prácticas, y los junten a todos a debatir la norma en una misma mesa, de forma tal que estén representados los productores, los consumidores y los intereses generales, que serían los laboratorios de ensayo,
unidades académicas, investigadores, desarrolladores de políticas públicas, que son muy importantes que estén involucrados en las normas pertinentes. Y la idea es que todos velen por el interés general y el bien común, o sea, que la norma que se produzca le sirva a todas estas partes interesadas y a toda la población en general. Por eso es muy importante, y lo que legitima estas normas voluntarias, es que todas las distintas partes estén involucradas en el proceso de normalización. ¿Qué es una norma? Bueno, una norma es un documento técnico que se establece por consenso y es aprobado por un organismo reconocido que proporciona para usos comunes y repetidos reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados. O sea, puede ser para la forma en que se realiza un proceso o para los productos que esta norma normaliza, para ser redundantes, a fin de garantizar un nivel óptimo de orden en un contexto dado. Está basado en la experiencia y elaborado a partir de las necesidades de una actividad, o sea, nosotros no decidimos hacer las normas porque sí, sino que se nos solicita y nosotros damos nuestra experiencia y el lugar en el cual esos debates llevan a cabo y un proceso. Está disponible al público y es dirigida a la promoción de beneficios óptimos para la comunidad, como les mencioné anteriormente. Los beneficios de la normalización. Bueno, facilita y consolida las relaciones entre proveedores y sus consumidores o entre las distintas partes interesadas. En este caso puede ser un nexo entre peritos, abogados, jueces, fuerzas de la ley, digamos, consolida las relaciones entre todos ellos, crea un lenguaje común para todas estas partes. Eso es una de las cosas más importantes que hace la normalización, que todos puedan hablar un mismo lenguaje y entonces cuando mencionen algo queda claro a qué se refiere ese algo y todos lo puedan entender de la misma manera. Es un complemento de la legislación, un complemento técnico generalmente, y la ventaja de las normas es que todas las partes involucradas están involucradas en el estudio y que se pueden modificar más frecuentemente que una legislación. Y aporta transparencia a los mercados. Algunos beneficios para el sector privado son reducción de costos de producción y comercialización, más oportunidades de mercado, posicionamiento competitivo, mejor gestión de riesgos. Para el sector público da bases técnicas sólidas para políticas públicas eficaces y permite que ellos participen en el proceso de normalización junto con el resto de las partes interesadas y aportan al desarrollo socioeconómico. Para el consumidor, reflejan su voz, le dan una sostenibilidad garantizada y más oferta y acceso a bienes y servicios, sobre todo repetibles, seguros y de calidad. Un poquito, bueno, esto es muy pertinente para ustedes, la jerarquía de los documentos. Como verán, las normas están ahí en naranja, son voluntarias, eso es lo que los diferencia de todos los documentos que están por encima de ellas, que son obligatorios. Obviamente, a medida que uno baja por esta pirámide, la especialidad de ese documento crece, y a medida que sube la pirámide, lo que crece es la duración. Se espera que las normas se revisen mucho más frecuentemente que leyes, decretos, resoluciones o disposiciones. Las normas facilitan el comercio nacional e internacional, la mejora de la calidad, seguridad del ambiente y la salud, el acceso a los mercados, la optimización de la infraestructura, la evaluación y demostración de la conformidad, que eso es importante cuando uno necesita demostrarle a otros que realiza un producto o un proceso de una determinada manera. Y bueno, son reconocidas por el G7 y el G20. Les quería contar un poquitito cómo se estudia una norma. Se
Cuando se decide realizar el estudio de una norma es a través de una solicitud que alguien presenta. A partir de allí nosotros tratamos de buscar a las partes interesadas y se arma un organismo de estudio, para este caso es la Comisión Informática Forense, y se buscan antecedentes nacionales, regionales, internacionales, investigaciones, fichas técnicas, lo que fuera, para recolectar antecedentes normativos de este documento. Entonces, las distintas etapas son la solicitud de estudio, la recolección de antecedentes, la preparación de esquema A. Esta parte, el tratamiento en el organismo de estudio, suele ser la etapa más larga en el estudio de una norma, porque es cuando los expertos se ponen de acuerdo en el contenido de esa norma hasta llegar a un esquema consensuado que se llama esquema A, y es el que se envía a discusión pública y se disponibiliza para que quienes quieran hacer comentarios lo hagan. Observaciones técnicas son las que se reciben en esa etapa, y esas observaciones son luego tratadas nuevamente por el organismo de estudio y en función de su definición se vuelve a enviar a una discusión pública o se avanza como proyecto al Comité General de Normas, que es quien aprueba la norma IRAM como tal y se sanciona. En la Comisión Informática Forense surgió como resultado de 2 pedidos de estudio, uno de Pablo y uno de Pablo Crossi, y otro de María Elena Darauge. Los dos apuntaban a 2 temas diferentes. Uno era la adopción de documentos internacionales, como ven ahí, listados. En este momento estamos estudiando la 27.037, pero la solicitud también incluye a futuro estudiar la 41, la 42, la 43 y las distintas partes de la 50, que son todas las normas relacionadas con la investigación de incidentes y la evidencia digital. Y la solicitud de la profesora Darauge apuntaba a una norma de requisitos nacional que complemente a las normas internacionales. ¿Esto por qué es importante? Y acá es donde les quería mencionar el tema de los niveles de normalización. Las normas internacionales, el beneficio que tienen es que son compartidas por muchos países. Entonces, si uno sigue las buenas prácticas de una norma internacional, como todas las que existen sobre informática forense, sus buenas prácticas pueden ser reconocidas en otros países internacionalmente. La desventaja de eso es justamente que las normas tienden a ser menos específicas, más en estos temas en particulares que están tan ligados con el sistema legal que cada país tiene, y sabemos que en el mundo hay distintos sistemas legales. Entonces, la norma internacional necesita ser lo suficientemente genérica como para que sea aplicable en todo el mundo y que no se contradiga con las leyes de ningún país. Eso hace que haya ciertas cosas que se necesiten normalizar nacionalmente para ajustar o complementar esas normas internacionales a la legislación local. Y ahí es donde entra nuestra función como organismo nacional de normalización para hacer esta otra norma nacional propia, argentina, que complemente todas esas normas internacionales que hay sobre este tema. Respecto de organismos internacionales de normalización, bueno, tienen como miembros a cada uno de los países, y lo que se encargan es que haya un doble nivel de consenso. Por un lado, que estén todas las partes interesadas involucradas, y por otro lado, que haya consenso entre todos los países. Nosotros, IRAM, como organismo nacional de normalización, tenemos nuestro rol en este sistema internacional de normalización, y es que nosotros representamos a ISO en la Argentina
y a la Argentina en ISO. Entonces, todos nuestros expertos participan en representación de la Argentina en este sistema internacional de normalización. Así es un poco la estructura de cómo son los comités técnicos de ISO. Hay un TC, un SC, acá los que participan son los países y cada país miembro tiene un voto que vale, todos valen exactamente lo mismo. Y en los working groups, que es donde efectivamente se desarrollan las normas, la parte técnica de las normas, todos los países miembros tienen la posibilidad de designar expertos. Un poco la estructura en la que se estudian las normas internacionales estas que vamos a adoptar es bajo el JTC1, que estudia las normas horizontales de tecnología de la información, está formado tanto por la ISO como por la IEC. Debajo de él está el SC27, que es el de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Y en el SC27 particularmente es que se estudian todas estas normas de informática forense. El SC27 tiene 212 normas publicadas y 78 en estudio en este momento. Y como podrán ver, participan países de todo el mundo. Esta diapositiva quería reforzárselas para que entiendan que estas normas internacionales no están orientadas a un país en particular. Porque sean publicadas en inglés no significa que estén escritas por Estados Unidos o Inglaterra o Australia, sino que todos los países participan, todos están representados, los expertos provienen de distintas partes del mundo y justamente aunar todos esos puntos de vista es lo que proporciona unas buenas prácticas que se puedan aplicar en todo el mundo. Por debajo del SC27 están todos estos grupos diferentes. Aquellos que tienen el reborde naranja son grupos en los cuales nosotros, como el organismo espejo de este SC27, es el Subcomité de Seguridad de la Información de IRAM, tenemos expertos que participan frecuente y activamente. Y las normas esta diapositiva les explica un poco cómo es el alcance de estos distintos working groups y cómo interactúan entre ellos. El Working Group 4, que es el de servicios y controles de seguridad, es el que estudia todas estas normas de informática forense. Y la idea de este Working Group es que las normas complementen todos aquellos controles que surgen de la 27002. Las complementan en el sentido de dar especificidad y mayor información para los técnicos que necesiten implementar esos controles. Todas las normas que hablamos en la Comisión de Informática Forense son las de investigación de incidentes y informática forense, y las normas de gestión de incidentes, por ejemplo, son también otras normas que estudia este Working Group, entre muchas otras. Es un Working Group que produce bastantes normas. Acá simplemente les quería mencionar un poco cuál es el objeto de esta norma nacional que queremos estudiar, que es la 36.100, y la idea es establecer una norma de requisitos para la instrumentación de la cadena de custodia. Establecer vocabulario que sea propio para todo el sector, que puedan entender, y que complemente a estas normas internacionales con respecto a nuestra legislación. Creo que no me quedó nada por decir, así que ahora pasamos a la presentación de Manrique, que les va a hablar sobre la 27037. ¿Querés compartir vos, Manrique? Aquí estoy. ¿Qué tal? A ver. Voy a... Un segundito, por favor. Tenemos tiempo, Manrique.
Mientras tanto, a los asistentes, por favor, vayan introduciendo sus preguntas a los disertantes en el formulario que fue expuesto en el chat del canal Somos FIE. Estoy buscando dónde quedó Vero. Acá. Muy bien. Vamos a compartir. Acá. No sé si están viendo ahora. Ahí se está viendo, Manrique, sí. Bueno, como les decía Verónica, de las dos propuestas que se están trabajando hasta el momento, una es la de la norma IRAM 36100, que tiene que ver con cadena de custodia, propuesta de María Elena Darauge y Luis Arellano González. Y la otra, que es la que nos reúne aquí, es, por alguna razón acá se ve todo gris. Ahí está. Acá se ve bien. Se está viendo bien, ¿eh? Se está viendo bien. Bueno, y la otra, que es la que nos reúne acá, es justamente la de... La 27.037, que IRAM está intentando adoptar de la ISO IEC. Va a haber una serie de páginas que van a ver que paso muy rápido porque son muchas. Mi idea con esto era que, yo no sé si después circulan las presentaciones, pero que tengan una buena cantidad de contenido de una norma que es muy amplia, para que por lo menos vean de qué se trata en mayor profundidad. Y después el contenido completo va a estar en la norma final. Esto es un trabajo en proceso. Esta guía es para el manejo de la potencial evidencia digital. Los procesos requeridos en investigaciones son, para esta etapa, que es lo que estudia la norma, es la identificación, recolección, adquisición y preservación. Hay otras etapas, como puede ser la de análisis, la de presentación, la de disposición final, que no están contempladas en esta etapa. Esta etapa apunta a la tarea, sobre todo, de lo que hemos denominar PIED y EED, que es un poco lo que era el defer de la versión en inglés. O sea, el PIED es el término castellanizado, que son los primeros intervinientes en la evidencia digital y después los especialistas en evidencia digital. También hay otros involucrados, como pueden ser especialistas en respuestas a incidentes, gerentes de laboratorio forense. Como ya les comentaron, esta norma no obliga a usar métodos o herramientas determinados, no pasa por encima de los marcos legales de cada lugar, y se trata de una norma de recomendaciones, con lo cual no fuerza a nadie a adoptarla. Es una guía de referencia, como si fuera una guía de buenas prácticas, pero que se puede compartir en todo el mundo a través de las distintas jurisdicciones
y todos podemos hablar un lenguaje común y utilizar ciertas condiciones mínimas como para que los trabajos que se realizan en una jurisdicción no tengan problemas al pasar a otra jurisdicción. Objeto y campo de aplicación. Esto cubre únicamente las situaciones más comunes. Por supuesto, como guías para realizar tareas, hay momentos en que tenemos que escribir nuestras propias guías. Pero en general facilita el intercambio entre jurisdicciones, como les decía, y asiste también al permitir la trazabilidad y la determinación de responsabilidades a las organizaciones en sus procesos disciplinarios. Documentos normativos que se han tomado en cuenta. Términos y definiciones. Esta es una parte importante que normalmente uno por ahí la pasa por arriba, porque acá es donde aparecen los términos y la explicación de qué quiere decir cada término y su equivalente en algunos casos al término en inglés, como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Esto facilita que los operadores del derecho, por ejemplo, no se vean confundidos cuando alguien les habla no sé, por ejemplo, de hash, otros les hablan de digesto matemático, otros les hablan de resumen, de función unívoca. Acá podemos unificar la nomenclatura. Lo mismo pasa con abreviaturas, algunas tomadas del inglés, la gran mayoría, y bueno, está la explicación en castellano de qué son. Estas son abreviaturas de uso tan difundido que no vale la pena sacar una nueva definición. El contexto para la recolección de la evidencia digital. Dentro de esto, vamos a ver que hay tareas que debe realizar el PIED, el primer interviniente, que es la priorización. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, llámese de recursos humanos, llámese tiempo, llámese recursos económicos, y a veces no se puede ir a algún lugar y decir, bueno, me llevo todo, en el caso de lo penal, o porque después no tengo a lo mejor ni dónde ponerlo, o adquiero todo porque por ahí voy a estar meses adquiriendo cosas que no son necesarias. Entonces tenemos que priorizar. ¿Cómo hacemos para priorizar? Bueno, tenemos que evaluar el potencial valor probatorio que pueden tener las fuentes de esta evidencia digital, el orden en que se recolecta, se adquiere o se preserva. Los principios de las evidencias digitales son que tenemos que apuntar a que tenga pertinencia, o sea, que tenga sentido tomar esa información porque está directamente vinculada al objeto de la investigación. Si vemos mucha información que por ahí sabemos o podemos presumir con cierto grado de certeza que no tiene nada que ver con esto, entonces no tiene sentido invertir recursos en recopilar o adquirir eso. Confiabilidad, eso lo vamos a garantizar a través de los distintos procesos. Y suficiencia, para que no nos llevemos ni de menos ni de más de lo que tenemos que recolectar o adquirir. Si bien muchas veces acá hablamos en términos de derecho penal, donde lo más común es el secuestro, esto se aplica tanto para recolección como para adquisición. El secuestro sería pura recolección, ¿no? Dentro de los requisitos para el manejo de la evidencia digital,
tenemos algunos aspectos que son clave. Tiene que ser auditable, repetible, reproducible y justificable. Esos 4 pilares marcan el primero, poder justificar cada decisión que se tomó, poder demostrar que se sigue un método científico, una técnica o procedimiento apropiado. ¿A quién? A terceras partes o a otras partes involucradas. Tienen que ser repetibles porque con las mismas condiciones tengo que poder llegar a los mismos resultados en cualquier momento. Tiene que ser reproducible. ¿En qué se diferencia con repetible? Es que reproducible es con diferentes instrumentos y condiciones llegar al mismo resultado. A veces puede ser repetible y no reproducible. Hay que tratar de que sean los dos. Justificable. Tiene que poderse demostrar que la decisión fue la mejor para obtener todas las potenciales evidencias digitales y garantizar la conservación para mantener el valor probatorio. El mantener el valor probatorio es el valor supremo de esto. El proceso de manejo de evidencias digitales. Bueno, como les decía, son las primeras etapas del ciclo de evidencia, es decir, las primeras 4 que tienen que ver con identificación, recolección, adquisición y conservación. Identificación. Identificación es encontrar básicamente dónde está la potencial evidencia digital, en el lugar del hecho en el cual nos encontramos, donde ocurrió el incidente. Y eso a veces puede ser sencillo, a veces no tanto, porque la información puede estar a lo mejor en dispositivos que no son fáciles de detectar. La información puede estar en la red o puede estar en un servidor a miles de kilómetros de distancia y no residir directamente allí, con lo cual no es tarea demasiado sencilla la identificación y por eso es que los primeros intervinientes deben estar correctamente capacitados. Estos son algunos ejemplos de donde puede haber información que uno se la saltee y haya gran cantidad de información. Acá estamos viendo dispositivos, la mayoría son USB, que contienen gran cantidad de almacenamiento de memoria como para tener mucha información. El reloj espía que ven adentro, además de filmar video, sacar fotos y grabar audio, tiene una capacidad de memoria de 16 GB. Las lapiceras que están viendo, relojes, el Cryptex, la pulsera, los anteojos, también tienen adentro dispositivos de memoria y también almacenan información. También hay que tener en cuenta que ya los discos no siempre se ven como se veían antes físicamente, sino que tenemos, por ejemplo, los discos M2, como estos que están acá, que por ahí tienen, no sé, 2 teras de tamaño y resulta que es un chip. Y si el pie no está entrenado, a lo mejor pasa desapercibido. Además tiene que estar atento, porque puede haber dispositivos que traten de hacerle la vida difícil. Por ejemplo, hay dispositivos que producen la destrucción de la potencial evidencia digital. Por ejemplo, hay notebooks que se encienden con solo levantar la tapa, o dispositivos que si uno no le ingresa la clave en tiempo y forma pueden disparar acciones, que en algunos casos pueden ser como estas, de tipo explosivos. En otros casos, como el de la derecha de ese, se trata de un disco rígido que al encender requiere el ingreso de una clave, y si a una determinada cantidad de pruebas uno no acierta, la información se autodestruye. Dispositivos que pueden estar escondidos, como ese pendrive transparente que ven
ahí, o que pueden estar escondidos entre otros dispositivos que por ahí no tienen nada que ver, como pilas de discos rígidos que ven a la derecha. Y voy a tener que entrar a meter pata. Recolección, bueno, hay decisiones que tomar. Una decisión es recolectar o adquirir según las circunstancias. Si se hace una recolección es para transportar y hacer una adquisición y análisis en un lugar distinto. Esto incluye todo el tema de decidir, según el estado en que se encuentre el dispositivo, encendido o apagado, los distintos enfoques y herramientas que se van a utilizar. Todo tiene que estar documentado y eso es otra de las cosas más importantes de la norma: documentar, documentar, documentar. Y los embalajes tienen que ser apropiados. Vemos continuamente embalajes con cintas de papel que son elásticas y uno las puede estirar y hasta sacar con cuidados y volver a poner sin que quede marcas. Lo ideal son las cintas esas que le llaman de tipo void, donde al despegarlas se destruye la cinta. Es importante que se recolecte cualquier material que pueda estar relacionado, y eso incluye no solo materiales electrónicos, sino también papeles con contraseñas anotadas, bases y conectores de alimentación para sistemas que puedan requerir batería o que nos estemos llevando. Vamos a intentar cargarlos, mantenerlos cargados si son a baterías, o conectarlos con fuentes no tradicionales. Y si no se toman los recaudos pertinentes, por supuesto, se puede dañar. El proceso de adquisición básicamente es la generación de la imagen forense. Esa copia de evidencia digital puede ser realizada en el lugar, si así lo requieren las circunstancias, o en el laboratorio. Hay que adoptar un método de adquisición basado en las consideraciones de costo y tiempo, y documentar siempre las decisiones. El proceso podría resultar en una alteración inevitable de datos digitales. Por ejemplo, si tomamos un disco rígido, a lo mejor podemos, con un bloqueador, no modificar nada y hacer una adquisición. Pero si tomamos un teléfono celular, ya la cosa se complica, porque en realidad el celular hay que, de alguna manera, poder vencer las protecciones que tiene, es decir, hackearlo, para poder ingresar. Y eso cambia valores, y lo que tiene como memoria de almacenamiento es una memoria dinámica que va cambiando todo el tiempo, al igual que, por ejemplo, los discos de estado sólido. Entonces, el solo hecho de que estén prendidos implica que continuamente están modificándose. Eso significa que tenemos que hacer, si bien la norma no especifica cuántas copias y cuántas imágenes, tenemos que hacer para ese tipo de dispositivos una imagen que va a ser la que vamos a poder aplicarle el digesto matemático o hash, para a partir de ahí tener un punto de referencia cierto, ya que si usamos un disco de estado sólido y lo volvemos a aplicar el mismo algoritmo, nos va a dar siempre valores distintos, porque adentro se está sobreescribiendo información en distintos sectores por una cuestión tecnológica misma del tipo de discos de estado sólido. Entonces, siempre hay que ver qué es lo que conservamos, el original, tratar de no tocarlo nunca más. La primera imagen digital, tratar de tenerla como referencia para generar otras y no alterarla más, y trabajar con otras.
La preservación trata de garantizar que no se realizó ninguna modificación intencional o no intencional, o pérdida o destrucción o inserción de valores o nada que altere la integridad de la información, de esa potencial evidencia digital. Y para eso es el tema del digesto matemático hash, que es lo que nos va a dar la certificación de que efectivamente, si lo revisamos después de las operaciones, vamos a encontrar que si cambió es porque alteramos algo y si no cambió es porque no alteramos nada. Cadena de custodia. Acá esta norma habla un poco por arriba en generalidades de cadena de custodia, por eso el IRAM está viendo el tema de tratar una norma propia que se adapte más a nuestro marco legislativo. Y tenemos acá algunas consideraciones generales de recomendaciones que aporta esta norma. Básicamente, tiene que acompañar todo el ciclo de vida de la evidencia hasta su disposición final, digamos. Y después de la disposición final, el tiempo más que por normativas o reglamentos tenga que estar esa cadena de custodia, aún después de la disposición final de los elementos. Hay cierto contenido mínimo, que es el que ven aquí, que debiera estar siempre, que es el que permite hacer la trazabilidad y deslindar responsabilidades entre las personas, saber qué tareas se le hicieron, para que otra persona en otro lugar del mundo pueda, con la misma información, llegar a reconstruir y obtener los mismos resultados si hiciera falta. Ejemplos de cadenas de custodia, a veces son un formulario, a veces son distintos formularios, pero siempre deben ir acompañando a la evidencia. Y la evidencia debe estar correctamente embalada. En fin. Precauciones en el sitio del incidente. Bueno, precauciones en el sitio del incidente. Lo primero es proteger la integridad física del personal que va a trabajar al lugar del hecho. Lo segundo es proteger y asegurar la ubicación donde se encuentre la potencial evidencia digital en cuanto se llegue al sitio. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí hay algunos pasos que seguramente los podrán leer con mayor detenimiento después. No olviden que esto es un breve resumen y que son solo ejemplos. La norma es mucho más amplia que esto, pero bueno, nos gustaría que les quede algo como para que puedan involucrarse un poco más con esto. Siempre documentar. Si el dispositivo está encendido, no apagarlo. Si está apagado, no encenderlo. ¿Dónde hay que buscar? ¿Dónde buscar las claves, los pins, papeles? Hay casos en los cuales han ido a buscar dinero de una fiscalía en una caja de seguridad y se llevan el dinero y consultan qué hacen con este papel. Y ese papel resulta que son todas las claves de verificación para una billetera de criptoactivos millonaria. Entonces, el dinero puede estar también en muchos formatos, involucrar también a la gente de informática forense. Consideraciones respecto del personal que hay que hacer también, por la seguridad del personal. De hecho, el lugar del hecho podría ser un lugar riesgoso, un lugar, por ejemplo, de un
de un combate, por decir, en alguna parte del mundo. Y para eso se debe contar con equipos apropiados, con personal entrenado. Y aprovecho para mencionar esto porque, bueno, nuestro anfitrión acá es la FIE, y aprovecho entonces para mostrar las toughbook que tiene el grupo de despliegue rápido del Ejército Argentino. Lo que ven también sobre elementos que hay que tener cuidado, eso que parece un pendrive, en realidad es un USB killer que está disfrazado como un pendrive, pero uno lo enchufa en una máquina y mata la máquina. A veces uno se encuentra, llega a algún lugar para encontrar dispositivos, y dónde va a encontrar dispositivos ocultos o enchufados si se encuentra con lugares como el que aparece en la foto de abajo a la derecha, ¿no? Se puede hacer complicado. Por eso es que en lo que tiene que ver con el campo de batalla, hay protocolos aparte que son más específicos para secuestro o adquisición forense, porque hay mayor riesgo de que haya trampas cazabobos y termine dañando al personal. Esto es un ejemplo del extranjero en el cual se muestra cómo es el protocolo. Potencial evidencia digital. Hay que tener cuidado al utilizar la herramienta específica para recopilar o adquirir potencial evidencia digital, porque podemos perder información. Hay que evaluar los riesgos para reducir la exposición a demandas por daños y perjuicios también. Si llegamos a una empresa y metemos mano en los equipos, y los equipos son de misión crítica y la empresa deja de poder operar, seguramente va a haber una demanda por daños y perjuicios. Entonces hay que tener en cuenta algunos aspectos para poder evaluar los riesgos, que son estos que se mencionan acá. Roles y responsabilidades. Bueno, lo ideal es tener una preparación previa antes de ir al lugar del hecho, y que si esto es un equipo multidisciplinario, que cada quien tenga sus responsabilidades bien definidas, sus tareas, esté correctamente informado y de lo que necesite saber, como para no encontrarse con que le falta material o tienen imprevistos que podrían haber sido previstos. También implica garantizar la integridad y la autenticidad de la potencial evidencia digital. Entonces, para esto es importante que el primer interviniente tenga experiencia, habilidades y conocimientos adecuados. En algunos casos puede que necesite una ayuda adicional, porque nadie puede ser experto en todo. Entonces, hay otro rol que es el del especialista en evidencia digital, que tiene mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor formación, y que permite ayudar y dar soporte en el lugar de los hechos al PIED, y además puede intervenir en las siguientes fases como la de análisis. Hay un anexo que van a ver abajo donde figuran las competencias que sirven para poder definir qué necesitamos a nivel de personal. Lo importante es que nadie se meta a hacer algo sin estar seguro de lo que está haciendo, porque los riesgos pueden ser altos. Esto incluye una comprensión de los procesos apropiados por el manejo. Perdón, ¿alguien dijo algo? No, perdón, yo quería decirles, Manrique y Verónica, bueno, que están quedando 5 minutitos para la finalización. No sé si prefieren ir redondeando la disertación y
poner alguna pregunta que pueda haber en el panel. Vamos a finalizando. hacer algunos comentarios. Tiene que haber reuniones previas con temas específicos a la evidencia digital y temas específicos al personal. Después están los incidentes en tiempo real, que esos no se pueden prever. Y en esas situaciones hay que tener una instrucción apropiada para poder hacer frente a lo imprevisto. Estas informaciones previas debieran ser hechas siempre. Vamos a ir salteando algunas cosas. Temas de transporte. Lo ideal es que el PIED acompañe la evidencia, no deje la potencial evidencia digital desatendida durante el transporte, cuide que no se pierda, que nadie la altere, y mantenga la cadena de custodia a lo largo del proceso. Si es que hay que utilizar algún tipo de tercero para hacer el transporte, bueno, es posible que convenga utilizar cifrado en la creación de las imágenes y que haya que incorporar al tercero en la cadena de custodia a fin de que no se pierda la trazabilidad durante el transporte. Colección de evidencia no digital podría ser a través de documentos en papel que se encuentren, a través de entrevistas. Bueno, ¿qué consideraciones hay que tener para las entrevistas, para obtener esa información? Siempre hay que estar informado de las restricciones de las jurisdicciones locales en la que se encuentra el lugar del hecho. Los procesos de toma de decisiones, que siempre deben estar documentados. Hay procesos para cuando la recolección es de dispositivos que están encendidos y actividad a desarrollar. Hay procesos para cuando los dispositivos están apagados. Hay procesos para la adquisición de los dispositivos cuando están encendidos. Guías de adquisición de un dispositivo apagado obviamente son mucho más sencillas. ¿Qué pasa con los dispositivos de misión crítica que podrían estar prestando servicios a terceros, sistemas de vigilancia, médicos y muchos otros que podrían llegar a incluso poner en riesgo de vida a personas si nos mandamos una macana? Entonces es muy importante saber enfrente de qué nos encontramos cuando nos encontramos en un equipo e informarnos lo mejor posible sobre eso. A veces las adquisiciones necesitamos hacerlas parciales porque, por ejemplo, el sistema de almacenamiento es demasiado grande y no tenemos suficiente espacio para almacenar la imagen, o un sistema es demasiado crítico para poder apagarlo, o cuando los datos seleccionados contienen datos no pertinentes a la investigación dentro del mismo sistema, o cuando existe una restricción legal, como una orden de allanamiento. Hay distintos tipos de medios. Hay dispositivos en red. Bueno, ¿cómo se hace con los dispositivos en red? Precauciones que hay que tener. Y esto es lo que le decía del tema de los anexos, del anexo A, que habla de las descripciones de las competencias y habilidades básicas del PIED. Acá se definen para cada una de las 4 etapas, en este caso la de identificación, cuáles son las habilidades básicas que tendría que tener
y las competencias. Tendría que tener concientización sobre esto, conocimiento sobre esto y habilidades sobre esto otro. Eso está previsto en la norma. Acá vemos lo mismo para recolección de evidencia digital, para adquisición de evidencia digital. Chicos, ya estamos en tiempo del próximo expositor. Listo, con esto, muchas gracias. Damos por terminado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, fue muy buena la presentación de la norma y por lo menos de los pormenores para que la gente entienda qué es lo que hacen en el IRAM. Sí, lo otro que nos faltaba comentarles es que, bueno, siempre son bienvenidos a participar de los organismos de estudio de IRAM y que participar tiene valor para todos. Muchas gracias, Verónica. Muchas No gracias. quería dejar de agradecerte a vos, Pablo, por habernos invitado a participar y además no dejar de reconocer públicamente que en este tema en particular de esta norma sos el papá de la criatura en lo que hace a la adopción del IRAM. Somos varios los papás y mamás de la criatura. Bueno, en representación de la FIE. Estamos en el comité allá luchando y ya la vamos a sacar. Según nota, si mal no recuerdo, de noviembre de 2018. Sí, creo que sí. Bueno, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y las preguntas que están en el formulario se les será compartidas para que las puedan responder a quienes las hicieron. Gracias miles. Perfecto. De nada. Son todos bienvenidos.